Personajes históricos de Nicolás Romero que no son de Nicolás Romero. Archibaldo Hope. De origen inglés, a mediados del siglo XIX, Archibaldo compró los terrenos de propiedad de una familia de apellido Faguaga, ubicados en el entonces municipio de Montebajo. Aquellos terrenos se estaban regidos por la hacienda de Molino Viejo para trabajar algunas materias primas, y al comprar Archibaldo los terrenos en sociedad con Curberto Hope, Eduardo Maquión y Antonio Beistegui, la hacienda de Molino Viejo se convirtió en la fábrica de hilados La Colmena, iniciando operaciones en el año de 1847. Poco menos de 5 años después, en su periferia, nacieron sus fábricas hermanas de San Ildefonso y la fábrica de hilados de Barrón. Estas tres fábricas crecieron brutalmente aún después de que sus fundadores originales ya no estuvieran presentes, iniciando con un periodo de crecimiento social, económico y en su infraestructura en el municipio de Montebajo, y después de Nicolás Romero. Además de que las tres atrajeron a personas de todos lados del centro de México, creando incidentalmente 3 pueblos que llevan hasta hoy el nombre de sus fábricas. Así pues, está claro y sin ninguna duda que la intervención de Archibaldo Hope en la década de 1840 redireccionó totalmente el rumbo de la historia del municipio, que sería algo totalmente diferente en la actualidad. Josefa López Rábago. Nacida alrededor de 1880 en Morelia, Michoacán, Josefa López Rábago se desempeñó en su vida adulta a la labor de la docencia. En 1910 fue contratada por los administradores de la papelera El Progreso Industrial para ocuparse de la educación de los hijos de los trabajadores. Pero su trabajo fue más allá, y Josefa decidió impulsar los valores éticos, cívicos, religiosos, la cocina, la música, la cultura, la ecología y demás actividades entre todos los habitantes del pueblo, que daba sus primeros pasos. Años más tarde, Josefa fue parte de los directivos de la revista Iris, escrita por maestros. Además, también impulsó a levantar las primeras escuelas del pueblo, aún vigentes en la secundaria Quetzalcóatl y en la primaria que lleva el nombre de la maestra, pero con otros edificios y una estructura muy diferente. La maestra falleció a los 59 años en 1939, dejando un profundo hueco en el corazón de los habitantes del pueblo, por el fallecimiento de una de las figuras que impulsó el crecimiento de todos. Javier Esparza Santibáñez. Don Javi fue originario del municipio de Gómez Palacio, Durango, y desde toda su vida se dedicó al periodismo, estudiando la carrera en la escuela Carlos Septién García de la Ciudad de México, y en algún punto de su vida se convirtió en cronista municipal de los municipios de Isidro Fabela, Ilotzingo y Nicolás Romero, investigando y documentando la historia de los 3 municipios, a los cuales escribió varios títulos: Memoria de los recuerdos de la gente del pueblo, entre ellos En los pequeños hormigueros, Monografía municipal de los 3 municipios, San Ildefonso, 150 años de historia, entre otros. Y así, antes que nadie, Javier Esparza dejó el recuerdo para que no se olvidara nuestra historia. Pero también, en la década de 1990, fue de los principales impulsores de la reconstrucción del Teatro Centenario para que no fuese demolido. Y en 2002, durante sus últimos años de vida, fundó y dirigió un canal de televisión dirigido a la gente de Nicolás Romero, cuyo nombre era Canal 46 de Nicolás Romero. El maestro Javier Esparza falleció en el 2004, dejando su recuerdo, pero sobre todo, el recuerdo de Nicolás Romero. Permanece vigente gracias a él. Rafael Valedón. Actor, director, productor y escritor mexicano, nació un 25 de noviembre de 1919 en Campeche, capital. Se inició en el mundo de la actuación por necesidad económica al no poder continuar con sus estudios de medicina, volviéndose una cara famosa en la pantalla nacional, pero iniciada la década de 1950, se incursionó como director. En 1954, inició junto a una productora propiedad de Luis Manrique la época dorada del cine Nicolás Romero, casi 6 años gloriosos en los que el municipio fue sede de al menos 19 películas, de las cuales 12 fueron dirigidas por Valedón, por lo que gracias al campechano, en las cintas queda memoria de lo que fue nuestro municipio, además de darle una alegría y un buen recuerdo a toda la gente que pudo vivirlo, y que hasta nuestros días podemos ver una y otra vez a las películas y al antiguo Nicolás Romero. Ernesto Pujibet. Casi 50 años después de la fundación de las fábricas de la Trinidad del Hilo en Nicolás Romero, la fábrica de San Ildefonso parecía la más desfavorecida.
en gran parte debido a malos dueños. Pero en 1895, cuando una familia de apellido Portilla era dueña de la fábrica, el empresario francés de nombre Ernesto Puigibet, esposo de Guadalupe Portilla, se hace con la mayoría de las acciones de la fábrica, iniciando con un proceso de rehabilitación y modernización de la fábrica, dándole un segundo y muy importante aire. Pero también, Puigibet creó muchos trabajos para la gente de Nicolás Romero, además de prácticamente modernizar a todo el municipio, pues tras adueñarse de San Ildefonso, se encargó de fundar una compañía de energía hidroeléctrica para generar energía limpia y barata, entre ellas las 3 plantas hidroeléctricas de Nicolás Romero, que aún funcionan y que han dejado una tradición electricista en San Miguel Ila. Pero también, Puigibet fue un pionero del transporte, fue prácticamente quien trajo el ferrocarril de Monte Alto a Nicolás Romero, y que antes solo daba servicio de Atizapán a Tlalnepantla, pero que hasta 1940 fue el principal medio de transporte para las personas, para el turismo y para las industrias del municipio. Todo un verdadero empresario que creó empleos con duración de muchos años y algunos que aún siguen vigentes. Puigibet falleció en 1915 en París, Francia, a los 61 años. Jesús Gómez de Aguado. De acuerdo con la historia oficial, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo tocó las campanas de la iglesia, llamando al pueblo para rebelarse en contra de la corona española, y es con este episodio con el que inició la independencia de México, donde se unieron personas de todas las castas de la Nueva España, incluido el coronel Jesús Gómez de Aguado, un personaje que, de acuerdo a muchas fuentes oficiales, luchó junto a don Miguel Hidalgo, y en el año 1820, cuando la independencia era prácticamente un hecho, al crearse el municipio de Montebajo, antecesor de Nicolás Romero, el coronel Gómez de Aguado fue declarado como el primer presidente municipal. Se sabe que al menos tuvo 2 mandatos de al menos un año cada uno, y falleciendo en el año 1851.